Esta es una historia que cuenta mi tía. Relata que una mañana se levantó como de costumbre y fue directo a la cocina. Desde ahí, a través de la ventana que daba a la calle, podía ver la escuela que estaba justo enfrente de su casa. Mientras preparaba su café, un ruido extraño llamó su atención. Provenía de un enorme árbol dentro del terreno escolar. Intrigada, se acercó a la ventana y al asomarse quedó sin aliento. Sobre una de las ramas, luchando por mantenerse en equilibrio, había un pájaro gigantesco, tan grande como un ser humano. El ave parecía tener dificultades para sostenerse, pues agitaba sus alas torpemente, hasta que finalmente descendió hasta el suelo. Mi tía observaba en completo asombro, cuando de repente ocurrió lo imposible. El pájaro comenzó a transformarse lentamente. Su cuerpo se contorsionó de manera imposible, hasta adoptar la figura de una mujer completamente desnuda. Sin mirar a ningún lado, la mujer emprendió su camino en dirección a un arroyo seco que pasaba cerca de la casa de mi tía. Ella la siguió con la mirada incrédula, hasta que la silueta se perdió entre la vegetación. Todavía temblando, corrió de regreso a su cuarto, sin poder procesar lo que acababa de ver. Nunca supo quién era esa mujer, ni qué hacía transformándose de esa manera, pero desde aquel día, cada vez que recuerda la escena, un profundo escalofrío la invade. Hace tiempo, en el pueblo de mi mamá, se hablaba mucho sobre brujas que robaban niños, por lo que cuando nacía un bebé era costumbre colocar tijeras cruzadas bajo su almohada y bautizarlo lo antes posible para evitar que aquellas brujas hicieran de las suyas. A partir de esta creencia, mi mamá vivió una experiencia extraña y aterradora. Cuenta que cuando tuvo a su segunda hija, todos la describían como una bebé hermosa. Tras su nacimiento, muchas personas fueron a visitarla y felicitarla, pero en el pueblo corría un rumor inquietante, pues la bisabuela de mi mamá supuestamente era una bruja. Tanto mi madre como mi abuelo en ocasiones lo daban a entender. Mi abuelo solía afirmar que la había visto con una pata de palo y un coágulo de sangre en la boca. Incluso aseguraba haberla visto convertirse en guajolote. Un día la mayoría de la familia salió de día de campo, pero mi mamá y mi abuela se quedaron en casa porque ella estaba en reposo posparto. Antes de aquel día, la bisabuela de mi mamá había conocido a la bebé y le había advertido que la cuidara mucho, que no fueran a robársela. Mi mamá no le dio importancia a sus palabras y reaccionó con cierto disgusto. Esa tarde, con la casa prácticamente vacía, mi mamá se quedó dormida con la bebé en brazos, mientras mi abuela descansaba en una silla a su lado. Todo parecía normal, hasta que despertó y notó que su hija no estaba. Pensó que quizás se había movido hacia los pies de la cama, pero al no encontrarla comenzó a gritar desesperada. Entre ella y mi abuela buscaron por todo el cuarto, hasta que al asomarse debajo de la cama la encontró. La bebé estaba allí, envuelta exactamente igual que antes, pero ya no respiraba. Con horror, mi mamá se dio cuenta de que la pequeña no tenía signos de vida, y en su cuello se veían dos pequeñas marcas, como si fueran huellas de una mordida. Cuando la familia regresó y supo de lo ocurrido, el dolor y la confusión los consumieron, y con el tiempo muchos comenzaron a culpar a la bisabuela de mi mamá, creyendo que ella se había chupado a la bebé. Desde aquel día, mi mamá jamás permitió que mis hermanos y yo nos acercáramos con esa señora. Apenas la veía rondar, nos metía a la casa y nos prohibía hablar con ella. Los años pasaron y ella falleció, pero en el pueblo quedó su reputación como bruja. Mi abuelo nunca dejó de sostener lo que vio y siempre se mantuvo firme en su versión, diciendo que aquella mujer nunca lo quiso y que de alguna forma su poder estuvo detrás del trágico destino de la bebé de mi mamá. Mi mamá me contó una historia inquietante sobre uno de mis tíos,
quien según dicen tuvo una relación con una bruja. Mi tío era camionero y pasaba largos periodos fuera de casa, y en uno de sus días de descanso decidió quedarse en el pueblo y salir al centro. Fue ahí donde conoció a una mujer que lo dejó fascinado, pues era prácticamente perfecta y con una presencia que parecía hipnotizar a cualquiera. Desde el primer momento mi tío quedó atrapado por su encanto, la cortejó y pronto comenzaron a salir. Todo parecía normal, una relación como cualquier otra, hasta que un día mientras se preparaba para un nuevo viaje, olvidó algo en casa y decidió regresar. Al llegar notó algo extraño. Desde la puerta escuchó ruidos raros que provenían del interior, como murmullos y movimientos inquietantes. Intrigado y con el corazón acelerado, decidió entrar en silencio. Se dirigió a la cocina y al asomarse quedó paralizado por el horror. Ahí estaba su novia, pero no como la recordaba. Sus piernas, en lugar de ser humanas, eran como las de un borrego, cubiertas de un pelaje grueso y extraño. Un escalofrío recorrió su cuerpo y sin pensarlo se abalanzó sobre ella intentando atraparla. Sin embargo, la mujer reaccionó con una fuerza sobrehumana. Lo empujó con facilidad y corrió hacia la puerta. Pero lo más aterrador ocurrió en el instante en que cruzó el umbral, pues no escapó como lo haría cualquier persona. Mi tío jura que justo antes de desaparecer en la noche, su cuerpo se transformó y en cuestión de segundos se elevó en el aire volando hasta perderse en la oscuridad. Desde aquel día mi tío nunca volvió a saber de ella. Aunque intentó contar lo sucedido, pocos le creyeron del todo, pero él siempre mantuvo su versión, asegurando que lo que vio aquella noche no era de este mundo. El esposo de mi tía es de un pueblo en Veracruz, y un día nos contó una historia sobre una tía suya que vive sola en un lugar muy apartado. La señora criaba gallinas en su casa, pero empezó a notar que algunas desaparecían de la noche a la mañana, situación que la llenaba de furia. Decidida a descubrir la causa, una noche la señora se mantuvo despierta. En medio de la oscuridad del corral, escuchó ruidos y salió rápidamente con un palo en la mano. Lo que vio la dejó impresionada, pues un enorme guajolote estaba dentro, pero en cuanto la vio salió corriendo despavorido. A la mañana siguiente les contó a los vecinos lo sucedido. Ellos le advirtieron que no era un simple animal, sino que se trataba de una bruja convertida en su forma animal, pues era bien sabido que ya no había recién nacidos en el pueblo, y tal vez se estaba alimentando de los animales. Le aconsejaron poner un círculo de sal de grano alrededor del corral de sus gallinas, pues según la creencia de ese lugar, las brujas y nahuales deben comer hasta el último grano antes de hacer otra cosa. Esa misma noche la señora siguió el consejo, colocó un círculo de sal alrededor del corral y esperó durante algunas horas. Poco después el guajolote regresó. Tal como le habían dicho, el animal se agachó y empezó a comer los granos con avidez. La señora, sujetando un palo de escoba, salió y comenzó a golpearlo. El guajolote dejó de comer la sal y con un alarido extraño salió volando hacia la oscuridad. Al día siguiente, al empezar la mañana, una anciana llegó a la casa de la señora. Con voz calmada pero extraña, le pidió el palo con el que había golpeado al guajolote. Le dijo que si se lo entregaba, no volvería a entrar en su casa ni a robar sus gallinas, pero que lo necesitaba para curarse. Entre dudas y miedo, la señora le entregó el palo de escoba y aquella anciana se retiró sin dar mayores problemas. Desde entonces aquella historia quedó grabada como un aviso de que en ese pueblo lejano, lo desconocido puede ser tan real como el amanecer. En mi familia siempre hemos creído que mi papá es muy susceptible a percibir lo paranormal, ya que a menudo experimenta eventos extraños. Pero una de las historias que más miedo le ha causado ocurrió cuando era joven.
y hasta el día de hoy la recuerda con escalofríos. Por aquel entonces solía visitar con frecuencia a uno de sus mejores amigos, quien vivía en la misma colonia. La casa de su amigo estaba bastante cerca de la suya, pero para llegar hasta allí siempre tenía que pasar junto a un árbol de mango. Lo mismo le ocurría al regresar a casa, pues el camino lo obligaba a cruzar por el mismo lugar. En aquella época las calles apenas estaban iluminadas por unas cuantas lámparas, lo que hacía que la oscuridad se sintiera más densa. A pesar de esa sensación inquietante, mi papá se armaba de valor y apresuraba el paso cada vez que cruzaba por el sitio. Sin embargo, una noche cuando regresaba de la casa de su amigo, algo sumamente aterrador sucedió, algo que lo dejó completamente muerto de miedo. Ya era cerca de la 1 de la madrugada cuando comenzó a caminar solo de regreso a casa. Todo estaba en completo silencio, hasta que al acercarse al árbol de mango, escuchó unas risas extrañas. Se detuvo en seco y miró en todas direcciones, pero no vio nada raro. A medida que avanzaba, el escalofrío se intensificó, y entonces se dio cuenta de que las risas provenían de lo alto del árbol. Desesperado levantó la mirada, y sobre una gruesa rama vio un bulto negro. Al principio pensó que era su imaginación, pero al enfocar mejor la vista distinguió algo aterrador. Una mujer mayor estaba sentada en la rama, observándolo fijamente desde las alturas. Era imposible que alguien de su edad hubiera subido sola hasta allí. Intentó convencerse de que era solo una sombra, un juego de luces que lograrían confundir a cualquiera. Sin embargo, cuando avanzó unos pasos más, su cuerpo se paralizó de terror. Aquella mujer lo llamó por su nombre completo, y el miedo lo obligó a levantar la vista de nuevo, y lo que vio lo dejó sin aliento. La extraña mujer comenzaba a bajar del árbol de una forma antinatural, casi como si fuera un animal. Mi papá intentó moverse, pero su cuerpo no respondía, pues el pánico lo tenía congelado en su sitio. Cuando por fin logró reaccionar, corrió sin mirar atrás, sintiendo una presencia justo a sus espaldas. Su única opción era regresar a la casa de su amigo. Llegó completamente agitado y golpeando la puerta con desesperación. No se atrevió a voltear, pues no quería saber si aquella figura seguía detrás de él. Cuando finalmente le abrieron, lo encontraron pálido y tembloroso. Apenas podía hablar, y entre jadeos les contó lo que había visto. Su amigo, demasiado preocupado, le sugirió que se pasara la noche con ellos, así que llamó a su mamá para avisarle que se quedaría en la casa. A la mañana siguiente, el papá de su amigo decidió acompañarlo de vuelta a casa. Al pasar por el árbol ya no había nada, pero el ambiente seguía siendo inquietante, y ambos sintieron que algo los observaba. Lo más perturbador ocurrió días después, pues los vecinos comenzaron a contar acerca de la misma aparición. Algunos afirmaban que al pasar cerca del árbol, una mujer los llamaba por su nombre. Con el tiempo la inquietud creció tanto que los habitantes de la colonia decidieron talar el árbol, y después de eso los avistamientos cesaron. Les contaré una historia de tantas que tengo. Soy del norte de Argentina, de una región donde abundan leyendas sobre brujas y pactos diabólicos. Un tío que vive en el campo cuenta que cierta madrugada se levantó para revisar a sus animales. Mientras caminaba hacia la parte trasera de la casa, escuchó un fuerte aleteo. Extrañado se acercó a la cerca y, para su sorpresa, encontró un ave enorme enredada entre los alambres. Sabiendo de que podía tratarse de algo sobrenatural, buscó algo para defenderse. Estaba acostumbrado a este tipo de situaciones, pero antes de que pudiera hacer algo, una voz lo detuvo en seco. No era cualquier voz, era la de una mujer que con tono suplicante le dijo: «Por favor, no me hagas daño, pues solo quiero volver a mi casa. Por favor, cúbreme con algo antes de que amanezca». Mi tío, que nunca ha sido un hombre malo, dudó por un instante,
pero finalmente decidió ayudarla. Corrió a buscar una frazada y la cubrió por completo, y después regresó a su casa visiblemente nervioso por lo que acababa de escuchar, y no volvió a salir hasta el amanecer. Cuando salió a revisar, la extraña criatura ya no estaba. No había ni rastro de ella, y tampoco de la frazada con la que la había cubierto. Días después el cartero llegó con un paquete a su nombre, y al abrirlo encontró una nota que decía: «Gracias por no hacerme daño y dejarme vivir. Le envío este obsequio en agradecimiento». Dentro de la caja había dulces regionales, uvas y un poncho de vicuña. Al final del mensaje la mujer revelaba que era del interior de la provincia de Catamarca y terminaba con una frase que dejó a mi tío sin palabras: «No voy a volver a molestarlo, ya que usted es un gran hombre de Dios». Esa es la historia que contó mi tío, una de tantas que circulan por esas tierras donde muchos creen en pactos extraños y seres que se transforman bajo la noche. En mi familia siempre se ha contado la historia de cómo una bruja blanca me salvó de los trabajos negros que realizaba mi abuela materna, pues según cuentan yo nací muy enfermo. Mis padres no entendían qué me pasaba, ya que sufría vómitos y convulsiones constantes. Visitaron varios médicos, pero ninguno encontraba la causa ni la solución. Desesperada, mi mamá rompió en llanto afuera del hospital, y en ese momento una mujer desconocida se le acercó y le sugirió que quizás alguien me estaba haciendo algún tipo de trabajo. Le recomendó visitar a una persona que se dedicaba a deshacer ese tipo de amarres. Mi papá, temiendo por mi vida, no lo pensó dos veces y me llevó con aquella bruja. La mujer realizó un ritual de limpieza y le explicó a mi papá que mi abuela materna quería alejarme de mis padres. Como mis abuelos nunca aceptaron su matrimonio, deseaban que mi mamá se quedara con ellos, y yo representaba un lazo que buscaban romper. La bruja le advirtió a mi papá que se deshiciera de cualquier cosa que mi abuela me hubiera regalado, pues estaba condicionada para enfermarme. También le confesó que al intentar romper ese lazo, había sentido una presencia poderosa y oscura, lo que la hizo temer demasiado. Tiempo después supimos que mi abuela, al verse frustrada, redirigió todos esos males hacia la bruja que me había salvado, y tristemente la mujer falleció poco tiempo después. A partir de entonces mi salud mejoró notablemente. Años más tarde mi mamá intentó enfrentar a mi abuela, pero ella negó todo lo sucedido. Sin embargo, cuando falleció a causa de una enfermedad hepática, encontramos entre sus cosas una Biblia con una foto donde aparecíamos ella y yo, y aterradoramente la imagen estaba rayada. Mi abuela murió en un hospital sin poder despedirse de nadie, pero la forma en que ocurrieron los hechos hizo que en la familia muchos creyeran que su partida no fue solo el resultado de una enfermedad, sino algo mucho más profundo que le terminó cobrando factura.